Pero has hecho hincapié también en un segundo aspecto, el aspecto de orientarse en el campo, porque claro, no es lo mismo ir con un GPS por calles o por una ciudad que ir con un mapa o ir con incluso con rutas, apps de rutas de senderismo, pero que hay momentos que hay microsenderos o senderos que te llevan a sitios muy pequeños que no están marcados. No están marcados. Entonces, tú desde tu punto de vista de la docencia, ¿qué importancia le das a la orientación? Pues mucha, porque al final le estás dando al alumno, o en este caso al usuario, la autonomía para poder orientarse en el terreno y encontrar con éxito el sendero que necesita para llegar a un punto o para regresar al vehículo, al coche donde haya empezado la ruta, al inicio, y no perderse. Entonces, a mí me parece súper importante que una persona tenga unas nociones de orientación para poder moverse con soltura en el campo y evitar perderse y por lo tanto sufrir un accidente o extraviarse que tengan que venir a buscarlo. Entonces, hay formas rutinarias y anteriores a las tecnologías como los mapas cartográficos que ya vienen representados mediante simbología, representan prácticamente todo lo que hay en terreno, te lo representan en un mapa y ahí ya tú tienes que desarrollar esa capacidad de abstraer el mapa, de verlo como si estuvieras arriba y representarlo en el terreno para poder orientarte. Pero eso es complejo, ¿eh? Sí, de hecho hay un deporte que se llama deporte de orientación, ¿no? Que le das un mapa a los participantes y tienen una serie de ítems por los que pasar, hay una baliza y marcar los tiempos. Es un deporte muy interesante. De hecho, en la asignatura de materia que imparto, pues los alumnos tienen unos créditos, unas horas reservadas para la práctica de este deporte, que lo conozcan y que lo... Creo que es complejo llegar a ese nivel de abstracción para entenderlo, ¿no? Necesitan muchas horas, muchas horas. No digo haberlo mamado desde pequeño, pero muchas horas, haber estado en muchas montañas para poder interpretar cómo es un valle, dónde hay un risco, dónde hay un río, por dónde puedes conectar mejor si te encuentras en un punto y quieres llegar al punto B. Esto en el ámbito del senderismo, imagínate que te has extraviado o buscando un sector de escalada, que a veces los senderos no están marcados porque no son senderos hechos por la federación o los grupos excursionistas, sino que son senderos que están hechos específicamente para llegar a ese sector. Entonces, requieren muchos años, mucha experiencia de haber estado cotejando con mapas, ya sean digitales o sean analógicos, y haber hecho esas abstracciones tuyas para poder orientarte bien, orientarte muy bien, mejor dicho. Vale. Y también no hay nada más romántico que abrir un mapa cartográfico, tirarlo en la mesa y ponerte a soñar, ¿no? A volar, decir, bueno, voy por aquí, por acá, ojalá pudiera ir por acá, como si fuera un pájaro, ¿no? Aunque luego... Que luego vamos a ir por el suelo. Claro, vas a ir por el suelo, pero ya te imaginas que eres un pájaro para ir viendo un poco los trazados más mágicos, los trazados con mayor calidad o más potente, el que más te sugiera o el más duro, ¿no? Entonces tú ya te lo trazas, lo dibujas o te lo marcas con una aplicación. Ahora que ya estamos en la era más moderna, te lo marcas con una aplicación, te lo mandas al móvil o te descargas al reloj para poder seguirlo y ya la capacidad de perderte se reduce a la mínima expresión, pero aún así hay gente a día de hoy que es escaladora o que va al monte y no sabe lo que es Wikiloc. Entonces, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de cosillas pues sí que se ven con los alumnos. Les enseñamos desde el principio a moverse por el terreno, diferentes técnicas de previsión, cómo usar los bastones, ya que son elementos de previsión específicos del senderismo y que tienen una técnica específica y pueden ayudarte a prevenir lesiones, incluso a defenderte del ataque de un animal, a cómo trepar por las paredes, porque cuando hacemos excursiones de senderismo a veces tenemos que sortear algunos obstáculos, algunos riscos pequeños, trepadas muy fáciles, pero que a alguno le puede dar miedo, porque no tiene costumbre de trepar y porque hay un poquito de altura, y eso pues lo vamos haciendo. También les introducimos en las cargas de orientación para que aprendan a interpretar un mapa y como mínimo probar a orientarse dentro del monte de una forma controlada, ya que estamos nosotros alrededor y es en un entorno que conocemos. Y a posteriori pues tocamos otros palos, ¿no? Como la escalada o el barranquismo, la acampada, etc.